Hola querido amigo, es un placer ponerme en contacto contigo nuevamente para seguir compartiendo este espacio de reflexión basado en las enseñanzas de la Biblia. Todos nosotros, todos los seres humanos que caminamos por este mundo anhelamos una vida feliz. Lo que me gusta llamar a mí una vida sin sombras, una vida donde las sombras del dolor, del sufrimiento, de la desesperación, la desesperanza, no transforman nuestra vida en un calvario. Pero es inevitable que en la vida haya dificultades y existan problemas. Hoy quiero hablar contigo acerca de un tema que hace algún tiempo quiero tratar y tiene que ver con la sexualidad. Sabes, he descubierto a lo largo de mi vida profesional que la sexualidad de una forma u otra suele producir mucha culpa en las personas. Hablemos un poco del tema. A medida que el cristianismo avanzó dentro del Imperio Romano, el cristianismo fue variando y modificándose. Cuando nosotros llegamos al siglo IV y al siglo V de la era cristiana, nosotros descubrimos que, podríamos decir, basado ya en la tradición judía post-exílica, el cristianismo se radicaliza. Entre el siglo V y el siglo VI, el cristianismo empieza a ver algunos pecados como peores que otros. Se llegará a hacer una distinción entre los pecados veniales, los no tan graves, y los pecados capitales, los que te producen la perdición eterna. Entre los pecados graves estaban todos los pecados o lo que se denominaba pecado asociado a la sexualidad. Toda forma de sexualidad que no estaba asociada a la reproducción humana, a la posibilidad de tener hijos, a traer prole a este mundo, era mal vista, era mal entendida. Se empezó a enseñar que la sexualidad no existía para el placer de los seres humanos, que el único propósito de la sexualidad era la procreación. Toda práctica sexual, por lo tanto, que no estuviera orientada a la procreación, era pecaminosa. En este sentido, aún la sexualidad dentro del matrimonio que produjera placer era visto como algo pecaminoso. Mucho más otras formas de sexualidad donde la procreación era imposible, como pueden ser las relaciones homosexuales. La sexualidad que no produjera la procreación empezó a ser perseguida de todas formas, no solo desde los púlpitos de las iglesias, sino a través de la legislación del Estado. Y comprendiendo que una sexualidad lujuriosa era mala para la salud del Estado, entonces se entendió que el problema de la sexualidad no solo era una cuestión moral, personal, sino también una cuestión de Estado. Así que finalmente se empezó a perseguir toda forma de placer sexual. No significa que el placer no se buscó. Durante toda la historia de la humanidad, los lupanares, los que podríamos llamar casas de citas o prostíbulos, existieron. Y existieron de manera muy marcada a lo largo de la historia del cristianismo, aún regenteados, mantenidos por la misma iglesia. La iglesia tenía durante la Edad Media casas de prostitución porque entendía que de alguna manera los hombres tenían que satisfacer sus deseos eróticos que no podían satisfacer en el marco de la vida conyugal. Se entendía que el hombre necesitaba placer, no se pensaba en el placer de la mujer, evidentemente. Pero esta concepción distorsionada de la sexualidad llevó a ver las prácticas sexuales no orientadas como la iglesia enseñaba como algo totalmente pecaminoso. Cualquier forma de sexualidad que no estuviera orientada en los mandatos de la iglesia y en el sacramento del matrimonio para la procreación en sí era mala. Y esto, a lo largo del tiempo, distorsionó nuestra comprensión de la sexualidad. Dios creó al hombre con una sexualidad diferenciada, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y creó al hombre con la posibilidad de disfrutar de la sexualidad. La sexualidad en el ser humano no existe solamente para la procreación.
La procreación es parte del plan original de Dios. Pero luego de la entrada del pecado también tenemos que reconocer que la procreación se ve muchas veces impedida por causas de problemas de salud que son el resultado de los milenios de mal, de dolor y de enfermedad que vive la humanidad. Así que finalmente la procreación no es el fin último de la sexualidad, pero sí profundizar las relaciones afectivas, las relaciones sociales y podríamos decir profundizar el crecimiento emocional de las personas que comparten la intimidad sexual. La palabra de Dios menciona a un Jesús que veía mucho más grave algunos tipos de pecados asociados al legalismo que aún formas de sexualidad que podríamos llamar pecaminosas. Es así que nosotros encontramos, por ejemplo, en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, un texto a partir del versículo 4 en adelante, presentan a una mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, que es llevada delante de Jesús. La palabra de Dios dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Más adelante, en el versículo 11, encontramos que Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condene, vete y no peques más. En ningún momento de su mensaje Jesús dijo que traicionar el vínculo de confianza que hay en el matrimonio, el voto de lealtad y de fidelidad estaba bien. Lo que sí mostró con su actitud frente a esta mujer, sorprendida en el acto de adulterio, habría que hablar de la trampa que le tendieron a esta pobre mujer para sorprenderla en adulterio, pero eso es otro tema. Jesús lo vio como una auténtica desgracia sobre la vida de la mujer, pero no la condenó, porque Cristo no había venido a condenar, sino a salvar. En otro pasaje de la Escritura, asociado a prácticas sexuales también, encontramos, por ejemplo, que Jesucristo en Mateo capítulo 21, versículos 31 y 32, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. ¿Cómo es posible que Jesús le haya dicho a los estrictos fariseos, saduceos, escribas, a los meticulosos observadores de los mandamientos, que una ramera o un recaudador de impuestos, un pecador público, iba delante de ellos en el reino de Dios? ¿Cómo le podía decir a una mujer adúltera, sorprendida en el acto mismo del adulterio, que había traicionado a su marido, que él no la condenaba? Pero ¿por qué Jesús se mostró tan severo y tan duro, como lo expresa el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, cuando él se dirige a los escribas y a los fariseos, al punto que los llega a llamar sepulcros blanqueados, diciendo que por fuera se muestran de una manera, pero por dentro están llenos de carroña, de corrupción y de muerte? ¿Por qué Jesús fue tan duro con los escribas, los fariseos, los sacerdotes, que habían montado en el templo casas de cambio, ventas de animales y un auténtico mercadillo para proveer de lo que necesitaban las personas que llegaban de otros lugares para ofrecer los sacrificios? ¿Por qué Jesús se mostró tan duro con la clase sacerdotal? ¿Por qué se mostró duro con los escribas y con los fariseos si ellos eran tan estrictos en la observancia de la ley? ¿Y por qué, sin embargo, no condenó a una mujer adúltera y dijo que aún una ramera iba delante de ellos en el reino de los cielos? Pues, querido amigo y amiga que me escuchas, lo hizo porque no hay pecado más grave a los ojos de Jesús que la justificación propia. No hay pecado más grave a los ojos de Jesús que el legalismo. No hay pecado más grave a los ojos de Jesús que creer que nos salvamos porque somos buenos, porque hacemos algunas cosas que son mejores que las que hacen otros. Las rameras, los adúlteros, aquellas personas que tienen una sexualidad quizás equivocada desde el punto de vista de la iglesia, pueden estar más cerca del reino de los cielos que aquellos que, siendo buenos y cuidando de guardar cada tilde y jota de la ley, viven condenando al prójimo. Aquellos que se creen mejores que otros, en realidad no reciben el perdón y la misericordia de Dios.
Mas aquellos que han pecado, aunque sus pecados a los ojos de la iglesia, a los ojos de la sociedad probablemente, sean inaceptables y sean condenados por la iglesia y por la sociedad, encuentran que Jesús les dice, no te condeno, y les dice, tú, aunque tienes una vida sexual equivocada, puedes ir delante de otros que tienen una vida supuestamente ideal, perfecta, obediente, puedes ir delante en el reino de los cielos. ¿Significa esto que Jesús no cambia nuestras vidas cuando nosotros nos entregamos a Él? Por supuesto que lo hace. Pero lo hace en la medida que lo permitas. Lo hace en la medida que creas. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 21, en el versículo 32, Jesús dice lo siguiente, que el problema de los escribas y de los fariseos, a de semejanza de los publicanos, de las rameras, de las prostitutas, de los que tenían una sexualidad equivocada, fue el siguiente, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Dónde estaba la gran diferencia? No importa la magnitud de la equivocación que uno pueda tener. No importa el error que uno pueda cometer. Si uno se arrepiente y cree en Jesús, hay perdón. Pero uno puede llevar una vida éticamente a los ojos de la iglesia, a los ojos de la sociedad y a los propios ojos éticamente perfecta e intachable, pero tener un corazón lleno de justicia propia, lleno de egoísmo y lleno de maledicencia. A esas personas Jesús les dice, los publicanos y las prostitutas, las rameras, los que practican aún pecados sexuales pueden ir delante de vosotros al reino de los cielos, porque ellos, cuando escuchan el mensaje, están dispuestos a creer y arrepentirse, y entonces sus vidas pueden ser unas vidas transformadas. Ojalá que tú y yo también aceptemos el mensaje de Jesús, que no vivamos para condenar, sino para ayudar, que vivamos en este mundo para ser canales de bendición a través de los cuales la gracia de Jesús pueda llegar a otros. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.